Toallitas, jabones, geles de lubricación. ¿Son recomendables estos productos para una buena higiene íntima? Marian García, la boticaria, nos cuenta qué hay en farmacia para el hombre y la mujer. ¿Tienes el colesterol alto? ¿Y los triglicéridos? ¿Tienes claro lo que debes comer y lo que no? Cuidamos tu corazón y tus arterias con uno de los cardiólogos más expertos de nuestro país. Productos bio, eco y orgánicos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Son realmente más nutritivos que el resto de los alimentos? Y de postre te invitamos a probar un helado 100% vegano. ¿Qué beneficios nos aportan? ¿Estamos ante una nueva forma de consumir verduras y hortalizas? Estas noticias y muchas más en la próxima media hora en tu programa de salud, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empieza una semana muy inestable desde el punto de vista meteorológico. Se esperan tormentas localmente fuertes con especial intensidad en Extremadura, que por cierto tiene aviso amarillo, también en Andalucía, en Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en la Meseta Sur. Fíjese, alrededor de 44.000 tormentas se registran cada día en todo el mundo. El rayo es la expresión más peligrosa de ese fenómeno y no es para menos. Solo en España mueren entre 10 y 15 personas cada año por la caída de un rayo, Luis. Sí, desde luego nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y es porque efectivamente hay rayos, y el rayo, bueno, es un fenómeno meteorológico que evidentemente asombra y asusta. ¿Por qué? Pues porque mire, cae una descarga en muy pocos segundos, una descarga muy importante de energía, pero sepa usted que la probabilidad de que le toque eso es menos que le toque el gordo de la lotería, aproximadamente 1 de cada 3 millones, pero siempre es mayor que el euromillón, que es 1 de cada 75 millones. Nunca lo habíamos visto así, ¿verdad, sí, Ana? El euromillón es más difícil que te toque que un rayo, fíjate, pero si te toca un rayo, bueno, pues efectivamente puede caer, te puede parar el corazón, efectivamente puede haber problemas de arritmia, pero generalmente no hay muchas quemaduras y a veces hay rotura de músculos por la contracción muscular o problemas diferidos, tardíos, cefaleas, incluso cataratas. Es decir, no toda la gente que sufre una electrocución por un rayo se muere. Tiene una probabilidad muy alta de sobrevivir. Bueno, lo ideal, claro está, es prevenir que ese rayo nos caiga. Y tenemos que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, si estamos en campo abierto y empieza una tormenta, lo ideal es buscar refugio, o bien sea una casa, o bien sea el coche. Y si estamos en el coche, lo suyo es que nos alejemos, nos quedemos en el medio del coche sin pegarnos a las puertas. Si no hay posibilidad de tener un refugio, lo ideal nunca es tirarse al suelo, porque aumentaríamos mucho nuestra superficie corporal y sería más probable que nos cayera. Tampoco de ponerse debajo de un árbol. Se sabe que 1 de cada 4 personas que han sido alcanzadas por un rayo estaban puestas debajo de un árbol, y lo suyo sería, bueno, pues quedarse en medio del campo, bajar de cimas o de colinas que estuviéramos y ponerse en cuclillas con los pies pegados, agarrarse las rodillas y meter la cabeza entre las rodillas y quedarse así, bueno, pues hasta que pase la tormenta. Nos vamos a calar, pero de esa forma nos hacemos más pequeñitos y la posibilidad de que nos caiga es mucho menor. Y desde luego, si estamos dentro del agua, por ejemplo en una piscina, hay que salirse inmediatamente, porque el agua transmite muy rápido la electricidad. ¿Cuál es la diferencia entre los alimentos bio, eco y orgánico? ¿Son realmente más sanos y sostenibles? Hoy en Saber Vivir, alimentación ecológica. Pues un comienzo de semana, decíamos, caracterizado por las tormentas, también por el bochorno. Vamos a hablar de higiene y vamos a hacer, vénganse con nosotros, con nuestra boticaria García. Marian, buenos días. Las toallitas en la mano. Sí, porque hablamos de higiene y es que con el bochorno, especialmente en los espacios cerrados, pues entra un calor. Entra un calor y uno dice, bueno, me sudan las manos, llevo unas toallitas de estas, me refresco. Toma, Luis, una. Uy, yo he visto muchísimas de estas, sí, sobre todo de estas de las... De estas tienen muchas. De estas tenemos muchas, pero es que son muy socorridas para limpiarte. Pero un momento, ¿las de la mano son suficientes para tener una higiene correcta? Bueno, tenemos distintos tipos de toallitas, porque, por ejemplo, estas que tiene Luis son de cara y manos, que están muy de moda para los niños, pero, por ejemplo, estas que tenemos aquí, que están también en monodosis, estas son íntimas y son para llevarlas pues de viaje, que pueden ser muy buena opción. Pues sales un día, te vas por ahí, y ya sabemos que en los baños públicos hay poco papel higiénico a veces, bueno, pues sería mejor opción. Una opción puntual, que es una buena opción.
Yo siempre la llevo en la bicicleta cuando salgo, porque claro, los niños se manchan, se vomitan o tal, o tienen alguna herida. Y para la limpieza y eso son bastante socorridas, pero claro, ojo, si se hacen heridas habrá que desinfectarlas primero, hay que llevar otros productos. Claro, realmente lo que hay que tener en cuenta es que no son iguales, porque estas toallitas para niños, por ejemplo, pues algunas pueden llevar perfume, pues porque a veces a los niños les hace gracia que un aroma de fresa, y sin embargo las toallitas íntimas siempre deben ser sin perfume. Entonces hay que distinguir, puntualmente se pueden usar, pero no sería lo más indicado. O sea, estas serían para llevarlas en el bolso, si nos pilla un imprevisto, pero también hay geles íntimos que se supone que son para asearnos en nuestra propia casa. Que es lo que hay que utilizar. Claro, ¿qué diferencia hay entre un gel íntimo y el gel que puedes utilizar de baño para el resto del cuerpo? Bueno, pues principalmente la diferencia es el pH. Aquí tenemos distintos geles. Mira, este gel, por ejemplo, es de un pH 8,5. El pH de la vagina, pues más o menos necesita unos geles que estén en torno a 5, algunos más bajos. ¿Por qué este gel tiene un pH alcalino de 8,5 y no tiene un pH neutro? Porque a las bacterias les gusta ese pH ácido. Cuando hay alguna infección, cuando tenemos vaginosis, es recomendable utilizar geles con pH más alto para hacerle un poco la vida imposible a las bacterias con ese pH que no le gusta y así no quieren seguir creciendo. Vale, o sea que ese sería específico por el tipo de pH que tiene. Eso es, para cuando hay una infección, pero para higiene diaria femenina. Lo suyo sería un 5,5. Un 5,5 o un 5. Hay algunos de 4,5. Entre 4 y 5 sería adecuado, es lo que hay que buscar para higiene diaria. Uno de 8,5 no sería para higiene diaria, sería para cuando tenemos esos problemas, candidiasis, vaginosis. Pero con esos problemas, Marian, ¿no es mejor una ducha vaginal? ¿En qué consisten? Bueno, estas duchas vaginales que son totalmente vintage, ¿no? Es como retro de otros tiempos. De otros tiempos, pero siguen estando en el mercado y llevan antisépticos, llevan antifúngicos y entonces decimos, bueno, pues nada, cortamos por lo sano, hacemos una limpieza y entonces eliminamos todo. Bueno, pues realmente, salvo que el médico lo indique, no es muy buena opción porque arrastramos también la microbiota, todas estas bacterias buenas que necesitamos. Así que en general, lo de hacer duchas vaginales por nuestra cuenta no es recomendable. De hecho, el bacilo de Döderlein es un lactobacillus que vive habitualmente en la vagina, ¿no? Y que precisamente preserva de esas sobreinfecciones. Y como dices, cuando hacemos arrastre, pues podemos perjudicar la flora endógena. Y esa moda de aplicar, pues eso, el lactobacillus exógeno, los yogures y estas cosas para regenerar eso. Bueno, esta moda de los yogures, ya hemos comentado alguna vez que el yogur para comerlo es fantástico, sobre todo el natural, pero en las zonas íntimas el yogur no pinta absolutamente nada, es contraproducente. Sí que es verdad que el yogur tiene probióticos, pero tenemos probióticos en forma de óvulos que se introducen y en forma de cápsulas vía oral. Esa es la forma de utilizar probióticos, no con un yogur. Una de las utilidades que a mí se me ocurre de los probióticos sería para tratar, por ejemplo, la sequedad vaginal, que muchas veces la asociamos a mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, pero que puede ocurrir en otras muchas situaciones, como vamos a ver. Hasta un 40% de las mujeres tienen sequedad vaginal. La mayoría a partir de la menopausia, porque la causa principal de la sequedad es la disminución de estrógenos, pero hay otros factores como la vaginitis, la toma de anticonceptivos orales y otras terapias hormonales. El síntoma principal es sentir molestias al tener relaciones sexuales, picor, ardor o incluso dolor, hasta llegar al punto en algunos casos de dificultar seriamente la vida de pareja, pero afortunadamente existen soluciones y también formas de prevenirla. Soluciones como los lubricantes. Como los lubricantes. Aquí tenemos dos tipos de lubricantes y es importante distinguirlos. Este, por ejemplo, es mucho más fluido, ¿vale? Y este sería adecuado para las relaciones, pero solo para las relaciones. Si lo que queremos es una irradiación por sequedad, necesitamos unos lubricantes que sean más densos, en tipo gel o en tipo crema. ¿Y este sería para uso diario? Este sería para uso diario, se puede utilizar un poco pues a demanda, una vez al día, 2 veces al día, y es importante distinguirlos porque ahora somos muy modernos y tenemos unos con efecto calor, con efecto frescor, de colorines, y aunque suene muy atractivo y los envases sean muy atractivos, ¿no? Realmente para personas con sensibilidad y con sequedad, lo ideal es uno más normalito y más de toda la vida para no hacer un estropicio. Marian, otra de las patologías que se asocia también a más edad es la pérdida de orina, y es mentira, también puede aparecer en personas de menos edad, y muchas veces, bueno, pues la solución sería unas compresas especiales, y hay gente que se pone las compresas que se utilizan para la menstruación. ¿Qué diferencias hay entre una y otra, si es que las hay? Claro, realmente el flujo no es lo mismo que la orina, entonces está pensado con unos compuestos ya no solo desodorantes, sino antibacterianos que no tienen el otro tipo de compresas. Hay que quitar un poco el estigma, sobre todo
también las mujeres después del parto, también es un momento en el que puede ocurrir, y tenemos que saber que, bueno, pues que tenemos soluciones de distintos tamaños, de distintos grosores, y que podemos consultar con el farmacéutico cuál es el más adecuado en función de nuestro grado de incontinencia. Es que también los hombres tenemos pérdidas de orina, no tenemos debilidad en el diafragma pélvico por la cuestión del parto, pero la próstata nos hace el goteo miccional, o sea, vamos perdiendo fuerza en el chorro y va habiendo goteo tamén, pérdidas de orina en el hombre. Claro, y habéis estado muy abandonados por Claro parte de la industria y de todos, porque claro, Luis, tú esto, eso no lo ves. Pero ahora tenemos opciones, estas son muy desconocidas, pero hay que saber que tienen, bueno, pues forma como de un calzoncillo, como de un slip, es mucho más cómodo y mucho menos traumático para un hombre, y realmente están preparados para poder cubrir esas pérdidas. Son muy buena opción también. Incluso hay jabones específicos para la higiene masculina, genital masculina. O sea, que no tenemos por qué utilizar los jabones de la higiene que comentabais antes femenina, ¿no? Claro, porque no tenéis la mucosa tan accesible como nosotras, el pH también cambia, son también antifúngicos, antisépticos, y te ponen un tapón gris para que te guste más, en vez de este que es rosita. Bueno, pues todo pensado para vosotros también. Bueno, querida boticaria, fíjate lo que tengo aquí. Bueno, ¿qué día es hoy? Feliz día del libro, feliz día de San Jordi. El libro lo vas a elegir tú misma, ¿Ah, sí? porque, claro, en un día como este pensamos que debería haber más libros que hablaran pues, de temas que nos interesan, ¿no? Que queremos abordar. Libros por y para la salud, por ejemplo. Hoy, 23 de abril, nos hemos fijado en una iniciativa solidaria y original del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Nos atiende Sandra Ibarra, la presidenta de la fundación que lleva su nombre y además promotora del proyecto Libro Solidario. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Habéis instalado una máquina expendedora de libros en el hospital, por eso le decía yo a la boticaria que podía elegir el suyo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues mira, el objetivo es innovar en solidaridad. Y queríamos, en un día tan bonito como hoy, el Día del Libro, ofrecer a todas las personas que puedan comprar un libro solidario. Está instalado aquí en el Hospital Ramón y Cajal, tenemos otra máquina en el Hospital de la Paz, y lo que queremos es los fondos que se recauden, tanto con el diario de vida de la Fundación como con el libro de Cipri Quintas, destinar los fondos a la investigación en este hospital. Pues vamos a saludar también a la doctora que te acompaña, la doctora Mariby Collado, que es cirujana de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Ramón y Cajal también. Decía Sandra, hablaba de este dinero, ¿no? Nos preguntamos si también esta recaudación se va a invertir en investigación. Bueno, como hay tantas necesidades, realmente va a ser un poquito en investigación, pero también tenemos la ilusión de crear una beca de formación dentro de la unidad de patología mamaria de nuestro hospital, que es donde estamos trabajando en ello. Pues no se nos ocurre mejor manera de celebrar este Día del Libro. Muchísimas gracias a las dos, que sea un día muy bonito. Feliz San Jordi. Oye, ¿podemos sacar un libro solidario para que vea la gente cómo funciona la máquina? Ah, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, si estamos en disposición de verlo. Pues mira, adelante, es muy Sandra. fácil, ¿eh? A ver. Todas las personas que vengan al hospital, que vengan a una visita, que no sepan qué regalar, lo tienen muy fácil. Regalan un libro, marcamos el libro que queremos. En este caso, el diario de vida. Metemos el dinerito y esperamos a que salga un producto solidario en vez de, pues, comida manufacturada. Sí, y en ocasiones poco saludable. Esto es mucho más saludable. Mira cómo cae el libro. Mira, aquí está. Sandra, muchísimas gracias. Os dejamos ahí con la cantidad de horas. Ya somos solidarios. En los hospitales, ¿verdad? Más entretenido que las patatas fritas y unir cultura y prevención de Hombre, sin ninguna duda. Bueno, antes de irte, Marian, recuérdanos qué análisis de sangre realizáis en la farmacia. Bueno, pues realmente tenemos estas maquinitas de química seca, que se llama, donde se puede hacer, bueno, pues una aproximación al colesterol, la glucosa. Colesterol, glucosa. No sustituyen en ningún caso a las pruebas de diagnóstico médico, pero bueno, pueden ser una primera barrera para hacernos un poco, con un poquito de sangre, por dónde van los tiros. Marian García, gracias, cariño. Muchísimas Feliz día. gracias. Un besito. Feliz día, Macarena. Hasta pronto. Igualmente. Lo dice Marian, y es verdad, a través de los análisis de sangre sabemos exactamente qué puede estar pasando dentro de las personas. Las aproximaciones analíticas que hacen en las farmacias no tienen nada que ver con la super especialización que hay en un hospital, como por ejemplo en el Hospital de la Princesa. Vamos a ver cómo se procesa allí la sangre y qué se puede saber a través de ella.
A simple vista, la tonalidad de la sangre no indica nada, hay que analizarlo. Aunque en muchas ocasiones, pues no entendemos los resultados de esos análisis. Natalia, a ver si tú nos puedes ayudar a comprenderlo. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto de urea? Bueno, pues la urea es un parámetro que medimos para evaluar la función renal. Y tenemos aquí, por ejemplo, que pone creatinina, sodio, potasio, cloro. Nos permiten evaluar enfermedades como, por ejemplo, la hipertensión. En una analítica de sangre básica, ese chequeo que nos hacemos para saber cómo estoy, ¿cuáles son los parámetros que se suelen analizar, los más básicos? Pues mira, los más básicos suele ser la glucosa, la urea, la creatinina, los iones, que nos permiten eso, evaluar si esa persona puede desarrollar una diabetes, puede desarrollar una aterosclerosis. Y aquí tengo el resultado, 100. ¿Y esto Sí. cómo lo interpreto? Bueno, pues un resultado normalmente en un informe, cuando está fuera de los valores normales, se suele indicar con un asterisco, lo cual no quiere decir que automáticamente tengas una patología. Cada gota de sangre contiene mucha información, oro rojo, espejo de nuestra salud. En un día aquí hacemos como unas 1.300 muestras. ¿Y cuánto se tarda en obtener los resultados? Bueno, pues de una analítica básica a un hemograma en 20 minutos está listo, y una bioquímica de rutina básica en la misma mañana la tenemos. De todos estos parámetros que analizáis, ¿cuál es la tendencia que estáis observando últimamente? Pues mira, la tendencia va un poco acorde a la tendencia de la patología de la población. Cada vez más colesteroles elevados, la hipertensión también, enfermedades como la diabetes, es decir, glucosas elevadas. Problemas en su mayoría derivados de una mala alimentación. Pues con los resultados de la analítica en la mano vamos a saludar ya al doctor Eduardo García Jiménez, que es jefe de cardiología de adultos en el Hospital Vitas Nisa Pardo de Aravaca. Buenos días. Gracias, Morena. Bienvenido. Nos preguntamos, doctor, si es cierto que ahora la glucosa, el colesterol y otros marcadores aparecen cada vez en gente más joven y no se esperan los resultados. Pues aparecen cada vez en gente más joven porque cada vez es más habitual encontrar a gente más joven en las consultas o por revisiones rutinarias de empresa o por chequeos ante la práctica deportiva, porque cada vez que hay un accidente en la práctica deportiva suscita un gran interés social. La gente adquiere el hábito de reconocerse antes de hacer práctica de deporte. Pues es una buena noticia, doctor, entonces, ¿no? Que por lo menos Sí, hay más concienciación. Es accidental, pero está bien que podamos localizar este factor de riesgo que va a tener un gran impacto en muchas personas. A veces un individuo no conoce que tiene un factor de riesgo porque su presencia es asintomática, porque no... Doctor, beba un poquito de agua, que estamos con la primavera todos fatal. Malo cuando lo sabe, pero todavía peor si no lo sabe, porque claro, está bajo ese factor de riesgo y resulta que tiene el colesterol alto, que como no duele, y cuando se quiere dar cuenta tiene un infarto. Esto Exactamente. Hay que pillarlo a tiempo, cuando hay capacidad de prevención. Eso es. El poder acceder a los datos, a este tipo de datos, permite introducir medidas terapéuticas, medidas de cambio de estilo de vida o dietéticas que van a corregir la presencia de estos factores, evitando la presencia de enfermedad en el futuro. De hecho, fíjate, Eduardo, que las cifras estas de colesterol que siempre nos preguntan en las consultas, las vamos modificando. Yo cuando estudiaba la carrera, que no hace tanto, era 250, pero mira, ahora las cifras de colesterol total hablamos de 200, el colesterol total. Si luego hablamos del bueno y el malo, el colesterol HLDL, que es el malo, tiene que estar por debajo de 140 y el bueno por encima de 50. Estas son más o menos las cifras estándar, que siempre hay que adaptarlas a la edad y a la situación, pero las que estamos aceptando. ¿Significa que cuanto más alto es el colesterol, más riesgo tenemos? Exactamente. Cuanto más altas son las cifras de colesterol en sangre, más alto es el riesgo de padecer enfermedad arterial. Y no hace tanto tiempo estas cifras estaban en 300 miligramos por 100 centímetros cúbicos de sangre y ahora, sin embargo, aceptamos como niveles máximos normales 200 miligramos por 100 en la mayoría de los estudios. 200. La última vez que me hice los análisis se aceptaba más. Tengo que volver. De Es hecho, verdad que tenemos que ver el colesterol total, pero luego hay fracciones de colesterol, lo que llamamos el colesterol bueno y el colesterol malo. Realmente colesterol es todo, pero si va unido a esas lipoproteínas de baja densidad, que se llaman de baja densidad porque son pequeñitas y son las que más riesgo tienen de pegarse a las arterias, por eso se llama el colesterol malo, pues tenemos más riesgo. En cambio, el HDL, que es el que es moléculas de alta densidad, no se pegan a esas paredes arteriales y el colesterol unido a ese HDL es menos peligroso. ¿Qué es lo que nos hace subir las LDL, las lipoproteínas de baja densidad? Pues no es tanto el colesterol que ingerimos, sino el exceso de grasa
grasas saturadas y el exceso de azúcares. Por eso, alguien que quiera mantener a raya su colesterol malo, el LDL, es conveniente que no abuse, por ejemplo, de grasas saturadas. La carne roja, toda esa grasa que está alrededor de la carne, eso es grasa saturada y favorece el aumento de las LDL. Por ejemplo, los lácteos enteros también tienen grasa saturada, los embutidos en general. Y fijaos, todos lo que son precocinados, bollería industrial, no solo tienen grasas saturadas, sino además también azúcares, o el chocolate que no sea negro. ¿Y qué es lo que sube el HDL? Porque realmente lo que queremos es que el colesterol bueno esté elevado. Pues fijaos, no es nada de comer, son unas zapatillas y no es para que nos las comamos, sino para que nos las pongamos en los pies y hagamos ejercicio, porque el ejercicio es lo que sube el HDL. Otro enemigo de nuestras arterias son los triglicéridos, por ejemplo, que también se ven en las analíticas. Es muy importante saber que los triglicéridos los suben sobre todo los alimentos ricos en azúcares. Y no tengo aquí alimentos sino bebidas, porque muchas veces, pero si yo no tomo nada de azúcar. Pero si bebemos vino, por ejemplo, o alcohol, subiremos los triglicéridos, o los refrescos que no sean light, tienen mucho azúcar, o, por ejemplo, las bebidas que sean con cacao, que sean azucaradas, o incluso los zumos que compramos de brick, si llevan azúcares añadidos, todo eso es peligro para que suban los triglicéridos. Doctor Eduardo García Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estábamos comentando antes que hay que tener un poco de sentido común también con todo lo que comemos, que nos estamos volviendo especialmente obsesivos, ¿verdad? Sobre todo con los bio y todas estas cosas. Claro, sobre todo porque cuando nos ponemos a mirar, por ejemplo, cosas en Internet, una de las cosas que aparecen en relación a lo del colesterol, por ejemplo, es la levadura roja de arroz. La levadura roja de arroz está ahora muy de moda. Solo se tienen que meter en Internet porque disminuye el colesterol, puede sustituir a las estatinas y realmente se ha visto que sí que puede ser beneficiosa para disminuir ese colesterol sin los efectos secundarios de las estatinas. Ana, pues te voy a pedir que me acompañes. Sí. El doctor ya ha cogido la delantera, sí. Ya sabes que él está siempre muy empoderado y va por libre. Se nos fue, se nos fue. Sí, pero porque es el más obediente de todos. Yo estaba mirando aquí ya. Claro, porque vamos a hablar de artículos que en principio son naturales, que son responsables. Vamos a hablar de bio, eco y orgánicos. Nacho Aparicio, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por venir, experto en productos bio, Mamá Campo. Lo primero que deberíamos saber es cuál es la diferencia entre bio, eco y productos orgánicos. A ver, para resumirlo así muy rápido. Sí, a grandes rasgos, sí, y ya sabes, en literatura televisiva, o sea, volando. Básicamente es que en el cultivo, en la cría, en el procesamiento, todo sea de forma natural. Significa que no hay químicos de síntesis, vale. Y no hay ingeniería genética. Esa es la base. Luego hay unas pequeñas diferencias que puede haber entre bio, eco y orgánico, que es que, por ejemplo, eco cumple todo esto que hemos dicho, ¿no? Que es natural, no hay químicos de síntesis ni ingeniería genética. En cambio, en lo bio puede haber ingeniería, o sea, no hay ingeniería genética, pero sí puede haber químico de síntesis y al contrario en orgánico. Eco engloba todo. Vale, ecológico es todo. Eso es. Y luego tenemos que determinar qué es lo que queremos comer y... Pero para que los espectadores puedan saber un poco y lo puedan identificar, sobre todo en los supermercados. Sí, algo práctico. Este es básicamente el sello que indica lo que un producto es ecológico. ¿Vale? Es una certificación de la Unión Europea que indica que este producto sí cumple con los parámetros que la Unión Europea exige. No hay que dar exige. muchas vueltas, solamente buscar esa banderita verde con las estrellitas. Eso es. ¿Vale? Y muchas veces nos preguntan, ¿realmente lo ecológico tiene muchas más vitaminas y nutrientes que lo que no es ecológico? Realmente los estudios que hay, unos van a favor diciendo que hay un poquito más, otros que no es tanta la diferencia. Y en algún producto un poquito a favor, en algún producto un poquito. Es así, o sea, no hay realmente una ciencia cierta que diga son muchísimo mejores, son muchísimo mejores. Es más un tema de una mezcla entre un poquito de salud, pero sobre todo el respeto al medio ambiente, ¿no? El respeto a técnicas tradicionales de cultivo, fijar demografía en pequeñas poblaciones, más ese componente que en sí que esté demostrado científicamente que sean mucho más sanos. Pero muchas veces el componente ese bio hace referencia sobre todo a la presencia de bifidobacterios que casi siempre están en lácteos, ¿no? Evidentemente. O sea, implementar o suplementar lo que sean los productos lácteos con lactobacillus, el bifidobacterium, es lo que hace a un producto bio en principio, ¿no? Lo que pasa es que eso no cuadra con la terminología legal que utiliza la Unión Europea. Eso son técnicas de venta que utilizan que nadie se confunda, entonces, ojo, es muy importante diferenciar. Añadidos que utilizan, si os fijáis, es bifidus, no biofidus.
¿vale? Esa especificación es nos faltaría es la O. importante. Siempre sí que que haber, falte la O estamos hablando de otra claro, cosa. porque sí que puede haber aditivos en un producto ecológico, pero tienen que ser aditivos naturales, ¿vale? El limón, por ejemplo, es un aditivo natural. Entonces se podría utilizar la miel, la sal. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención unos refrescos que, bueno, han aparecido hace poco, que se consideran que son bios o orgánicos, y lo que tenemos que decir en relación a ellos es que la regulación europea del orgánico establece que para que una bebida sea orgánica lo que necesita es que no lleva ni sabores artificiales, ni colorantes artificiales, ni conservantes o aditivos como el ácido fosfórico. Eso es. Y es así, este tipo de refrescos o bebidas que están apareciendo últimamente cumplen con estas especificaciones. Todos los ingredientes que se utilizan son naturales además, entonces pueden ser ecológicos. Nacho, te voy a pedir a ti y a los espectadores que os fijéis en lo que viene a continuación. Vamos a hablar de helados ricos, saludables y sin grasa animal, 100% veganos. Estos helados y batidos tienen una cosa en común y no es que tengan una pinta espectacular, que también, es que además son veganos todos. Son veganos, los helados están hechos con bebida de soja y con bebida de arroz. Tenemos el sabor de fresa, plátano, chocolate, té matcha. Tenemos este sabor, que este helado es sabor sorpresa, de color negro, está con el colorante de carbón activo, que es el nuevo detox, que está tan de moda. Y además no es solo vegano el helado, sino que también el barquillo. También los conos, también me atrevo a hacer los conos para acompañante para ellos. Y es así, manual, de uno en uno. Y los voy consiguiendo. Y ya puedo jugar muchísimo con el sabor y con los colores. Te voy a enseñar además a hacer la masa de los taiyakis. ¿Taiyakis? ¿Qué es eso? Los taiyakis. Pues los taiyakis es una tortita con forma de pez, es el postre típico de Japón. Serían la harina, un poquito de agua, un poquito de levadura, azúcar avainillada y luego vainilla, esencia de vainilla. Esta es la famosa plancha de los taiyakis. Primero echaríamos una primera capa de masa. La cola la voy a rellenar de anko, ya que es el postre típico de Japón. La segunda mano para repasar. Y listo, lo tendríamos. Lo dejamos tapar 10 minutitos. Fíjate la tortita con forma de pez. Y vamos a prepararlo con el heladito, ¿no? Fresa ecológica. Y vamos a usar nuestro famoso helado de plátano. Listo. Es bueno no solamente para la parte de la clientela vegana, sino también para personas alérgicas o intolerantes a la lactosa. Tenemos varias opciones también de topping veganos para poder acompañar. Y ya está, esto está listo. Para mí. Para ser comido y disfrutado. Pues muchas gracias por la explicación y gracias por el helado. Lo voy a probar. Perfecto. Por la cara que ha puesto, debía estar muy rico, ¿eh? Nacho Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos todas estas aclaraciones. Luis, ¿qué tienes en las manos? Estaba mirando que precisamente salió la revista este mes de Saber Vivir y estaba mirando, fíjate, trucos que cuidan tu peso, cómo ganar salud perdiendo centímetros y perder centímetros sin perder salud. También unos consejos muy saludables para el corazón, simplemente con caminar, pero te dice cómo. Y luego también algo que nos atañe mucho a los médicos de digestivo. Ojo, que es que como y me hincho. Dice, pues coma despacio. Es que no me sale. Pues mira, aquí te da unos consejos muy prácticos para comer despacio y que la comida que comes te siente bien, no te hinche. Estamos en primavera. Ojo, antialérgicos. Los antihistamínicos, los pros y los contras de esos fármacos. Y luego, si usted cree que ha probado todo contra el dolor de cabeza, pues no es verdad. Aquí cuenta algunas cosas que sí que funcionan y que no has probado. Y dentro de la sección, dentro de las páginas centrales, en la sección de la mesa de salud que elaboran conjuntamente en la revista de Saber Vivir con Televisión Española, nos hemos fijado en la fibromialgia. Un problema que afecta a mucha gente que no conocemos muy bien sus causas, pero te da unos consejos muy prácticos de alimentación y de conducta, de actividad física, que te van a mejorar mucho tu enfermedad, te ayudará a conocerla. Así es que ya sabes, hazte con la revista y tú también entenderás por qué Saber Vivir es la revista mensual más vendida. Muchísimas gracias, Luis. Me interesa muchísimo lo del dolor de cabeza. Bueno, ¿ha pensado usted alguna vez que mentir puede ser perjudicial para la salud? No se pierdan este curioso estudio psicológico que han hecho en los Estados Unidos. Seguro que llama la atención de nuestras amigas y conocidas. Hasta mañana, que tengan un bonito lunes. Los seres humanos cuentan una mentira cada 8 minutos. Eso es al menos lo que afirma el psicólogo Gerald Jellison tras analizar el comportamiento de las personas mentirosas en la sociedad que nos rodea. El dato puede parecer muy alto, pero el investigador suma todo tipo de historias inventadas, desde las mentiras piadosas o compasivas hasta las mentiras por pura vanidad, pasando por los embustes que cuenta el mentiroso compulsivo, el que no deja de mentir en todo el día. Un trastorno médico que tiene nombre desde hace muchos años. Se llama mitomanía.